ProcuTV llegó hasta los Montes de María, donde la Procuraduría ha alertado una escalada de violencia contra la comunidad LGBTIQ+, por parte de los grupos armados organizados que hacen presencia en el territorio. Podemos señalar que son víctimas de estigmatización. Están siendo instrumentalizados también por los grupos armados organizados al margen de la ley. También con violencia sexual, para tráfico de estupefacientes. Bueno, desde hace muchos años se ha venido presentando la presencia de panfletos amenazantes en contra de personas LGBT, incluso con nombres en el casco urbano del Carmen de Bolívar. Son permanentemente víctimas de burla, de discriminación, como no creerles frente a un panfleto, a un anónimo mal escrito en que se les está amenazando, es verdaderamente inquietante. Ante esta situación, la Procuraduría, a través de su delegada de Derechos Humanos, convocó a una mesa interinstitucional de alto nivel para conseguir una respuesta efectiva y rápida a esta situación. Hay que incentivar la denuncia. Acudan a la Administración de Justicia en su conjunto. Deben ser tratadas en condiciones dignas. Bienvenidos, esto es la ProcuTV. Somos información. Contamos historias que transforman territorios, que previenen y alertan a tiempo. Comunicamos con oportunidad, constancia, novedad y disciplina. Un periodismo que avanza en profundidad, detallando los hechos de todos los sectores de la sociedad. Somos noticias que incluyen. Somos la ProcuTV, el lugar de la gente. Esta zona montañosa del Caribe colombiano, ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, es conocida como los Montes de María, un territorio estratégico y permanentemente disputado por los grupos al margen de la ley, donde la Procuraduría General de la Nación ha denunciado violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Están siendo instrumentalizados para el tráfico de estupefacientes, también se ejerce sobre ellos violencia sexual, es decir, que están padeciendo unos múltiples delitos, son víctimas de múltiples conductas y sin la presencia y sin el acompañamiento estatal para prevenir que esto ocurra. Ser una persona específicamente trans en un municipio donde hubo tanto conflicto es desafiar el mundo. El pasado 30 de abril, Náhuatl Jiménez perdió a su compañera conocida como La Pola. Una mujer trans, afrodescendiente y líder de su comunidad en el Carmen de Bolívar, quien literalmente desafió el mundo. Yo viví 6 años con ella y cuando me dan esa noticia sabía que le habían hecho un atentado, o sea, que la habían matado. Entré en shock, de inmediatamente sentía que el mundo se me venía porque, o sea, una persona que tú quieres tanto y le hacen eso el día de tu cumpleaños va a ser algo que va a marcar mucho. Una reconocida líder social de la población LGTBIQ+, con Dania Polo, conocida como La Pola, a quien le hicieron un atentado sicarial en la entrada de su casa, fue trasladada a un centro hospitalario y lamentablemente 10 días después falleció. Hechos lamentables que la Procuraduría había alertado.
A través de nuestra Procuraduría Provincial de Carmen de Bolívar, se alertó a las autoridades locales en este pasado mes de marzo y se solicitó se llevara a cabo un consejo de seguridad. Esto fue el 13 de marzo, aquí vienen las primeras alertas y advertencias que lamentablemente se materializan el mes siguiente con el atentado. Sin embargo, en ese momento la población LGBTIQ+ denunció las amenazas. Cuando nosotros hicimos la respectiva denuncia ante las autoridades correspondientes, la respuesta de las mismas fue la siguiente. Primero, que este panfleto estaba mal escrito y que tenía mala ortografía, por lo tanto, no podría ser de estos grupos armados. Que son permanentemente víctimas de burla, de discriminación, pero adicionalmente en temas elementales, como no creerles frente a un panfleto, a un anónimo mal escrito en que se les está amenazando, es verdaderamente inquietante. Hay que incentivar la denuncia para que haya una garantía de acceso a la administración de justicia y que las personas víctimas de estas violencias acudan a la administración de justicia en su conjunto, deben ser tratadas en condiciones dignas. No obstante, después de que la voz de la Pola fue silenciada, las primeras declaraciones de las autoridades frente a este caso dejaron de lado las amenazas por su inclinación sexual e identidad diversa. Llevaron rápidamente a relacionar el caso de la Pola como un caso de microtráfico y dejando por un lado las hipótesis que la Procuraduría le ha pedido que tenga sobre la mesa, y es la identidad de género, su liderazgo como mujer trans y el alto nivel de riesgo que tenía por ser víctima del conflicto armado. Sin embargo, no hay que desconocer la instrumentalización de la que son víctimas las mujeres trans en el territorio, como lo denuncia Juan Carlos Huelvas. Estos grupos llegan hasta donde nuestras personas de la población LGBT que son visibles o que trabajan de noche, que son nocturnas, que ejercen su trabajo sexual, y llegan hasta donde estas personas amenazándolas para que estas personas de alguna u otra manera vendan su droga. El asesinato de la Pola aún es materia de investigación para las autoridades y es un proceso del que el Ministerio Público está siendo garante. Se requiere, además de formar desde la educación inicial, el fortalecimiento de capacidades permanentes a quienes atienden estas violencias, y me refiero a las autoridades que tienen a cargo los temas de activación de rutas, acceso a la justicia y por supuesto la materialización de las medidas de protección. Para 2022, la Fiscalía reportó 3.690 amenazas contra personas LGBTIQ+ en todo el territorio nacional, lo que indica que en Colombia cada día amenazan a 10 personas de la comunidad LGBTI, y de esas amenazas, 58 ocurrieron en los Montes de María. Están sucediendo violencias en contra de las maricas y no pasa nada. Ni la policía ni ninguna otra hacer nada correspondiente al asesinato de nuestra compañera Pola. Entonces yo creo que eso nos coloca en riesgo. Es un llamado al gobierno nacional, departamental y municipal a adelantar acciones en el marco. Ya existe política pública, ya existen normas, pero ahora es necesario implementarlo de verdad en los territorios. Generar esos canales de comunicación. Ellos no tienen a quién acudir en alguna oportunidad para reportar un hecho de amenaza, un hecho de agresión. En el primer semestre de 2023, la Procuraduría alertó a través de su delegada para la defensa de los derechos humanos 3 asesinatos a personas pertenecientes a la comunidad LGBTI ocurridos en el Carmen de Bolívar, Tolú Viejo y Morroa, aquí en los Montes de María. La compleja situación de la violencia en la subregión de los Montes de María está bajo el seguimiento de la Procuraduría desde 4 frentes. El primero en un seguimiento a la política pública de la población LGTBIQ+. El segundo
está orientado a hacer seguimiento a la prevención y promoción de sus derechos. El tercero, a las garantías que deben existir de seguridad. Y el cuarto, el acceso a la justicia, garantizar que esas personas puedan acceder a la justicia. El Ministerio Público, desde su misionalidad preventiva, lucha para evitar más hechos atroces contra la comunidad LGBTIQ+. Han incendiado casas en las que estas personas habitan. Por fortuna, no ha generado afectaciones más allá de lo material. También los panfletos amenazantes. Allá hay unos grupos ilegales que ejercen unas acciones criminales y tratan de controlar esa jurisdicción. Además, en este momento, 10 líderes LGBTI de los Montes de María aseguran estar siendo amenazados o haber sobrevivido a las amenazas. ¿Usted ha recibido amenazas? Ya llevo 5. La última fue en el 2020-21. La frase que utilizaron conmigo fue: a los líderes sociales hay que darle por la cabeza como la culebra para que el cuerpo quede disperso. Tienes 24 de la paradita. Con voz firme, Omar Mesa, defensor de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ de los Montes de María, cuenta que ha sido amenazado desde el año 2004. Fue por, entre comillas, decir de que yo estaba ayudando uno que otro grupo. Y eso me hizo salir del Carmen de Bolívar hacia el municipio de Zambrano, Bolívar. Y en el 2005 por mi inclinación sexual. Desde entonces ha emprendido su recorrido por varios municipios de los Montes de María, huyendo de la violencia por declararse líder LGBTI. Una vez me amenazaron por estar haciendo el informe Aniquilar la Diferencia con el Centro de Memoria y por haber realizado la primera marcha LGBT en el Carmen de Bolívar. ¿Por qué los grupos armados han tomado esa posición frente a la comunidad LGBTI? Cuando comenzamos nosotros a hablar, abrir nuestra boca, abrir nuestras historias, eso ayudaba a que ellos se sientan tocados en todo ese entorno que vivió la población LGBTI durante todo el conflicto. Incluso en el caso específico de la Pola. Había sido reconocida como víctima, como sujeto de reparación colectiva ante la Jurisdicción Especial para la Paz. También había rendido su declaración ante la Comisión de la Verdad y esto generó un impacto muy grande y alertó no solo a la Procuraduría, sino a las demás entidades de la situación que viene en incremento. Aunque la situación viene de muchos años atrás, la delegada para el seguimiento al acuerdo de paz de la Procuraduría General de la Nación sigue luchando para garantizar una vida digna a la población LGBTI. Pero nuestro eje principal. Ello conlleva a que exijamos, en primer lugar, a la Fiscalía General de la Nación la claridad sobre las investigaciones que se adelantan por los homicidios y las agresiones que sufre la comunidad. A las entidades en general que culturicen, que eduquen a sus funcionarios para que no sean discriminados ni estigmatizados. De todas estas exigencias fueron testigos Náhuatl, Juan Carlos, Omar y otros 8 líderes LGBTI en representación de más de 40 de la región, que se dieron cita en el municipio de San Juan Nepomuceno, en Bolívar, para ser escuchados por primera vez de la mano de la Procuraduría ante varias instituciones del Estado. Ya regresamos. El pasado 27 de julio se llevó a cabo la primera mesa de trabajo en pro de los derechos de las comunidades LGBTIQ+ de los Montes de María. Un hecho histórico promovido por la Procuraduría General de la Nación, que sentó en la misma mesa de estos líderes a ministerios, alcaldías y demás organizaciones en busca de soluciones prontas y de prevenir estos hechos lamentables. Estoy levantando la voz por esos líderes sociales que tenemos miedo en un territorio donde asesinaron a una compañera. Porque nos consideran anormales y usan la violencia sexual como castigo. Lo grave no
lo preocupante es cuando desde la institucionalidad no se tiene la capacidad de respuesta para prevenir, proteger. Y eso es precisamente lo que nos llama hoy acá. Desde San Juan Nepomuceno, un municipio ubicado a 2 horas y media de Cartagena, la Procuraduría General de la Nación citó diferentes instituciones del Gobierno Nacional. De verdad necesitamos sacar todos los insumos y frutos a este espacio y lo más importante pues es escucharlos y escucharlas. Funcionarios nacionales, departamentales y locales escucharon por primera vez a los líderes LGBTIQ+ de los Montes de María. Es histórico, pero cuando estas cosas pasaban, era la víctima la que tenía que sortear muchas dificultades para llegar hasta Bogotá o a Cartagena, que es la ciudad capital, a buscar protección. Que haya venido la Procuraduría y de la mano de la Procuraduría del Estado a los Montes de María, está mandando un mensaje a esta subregión que el Estado va a velar por los derechos de las personas LGBTIQ+. El Ministerio Público dirigió la mesa de trabajo desde 4 frentes. Que diariamente estamos conociendo situaciones de convivencia escolar, el bullying, las agresiones al interior. ¿Cómo mejoramos que algún tipo de esas violencias, precisamente por la identidad de género? El primero, prevención, protección y no discriminación. Una nueva política, de unas nuevas estrategias que abordarían educación inicial, básica, primaria y la educación superior. Porque se ha detectado por el Ministerio Público que la deserción escolar obedece a situaciones de bullying. Bullying generado precisamente por la discriminación, porque no aceptamos a la persona o a las personas en su esencia, con su orientación sexual o identidad de género diverso. No solamente es un tema de derechos humanos, es un tema... En la mesa de trabajo también se habló sobre la implementación de la política pública LGBTIQ+. Ya existe política pública, ya existen normas, pero ahora es necesario implementarlo de verdad en los territorios, generar esos canales de comunicación. Ellos no tienen a quién acudir en alguna oportunidad para reportar un hecho de amenaza, un hecho de agresión. Otra de las prioridades que instó la Procuraduría a las demás instituciones fueron la seguridad territorial y el acceso a la justicia. Hemos escuchado en la mesa y en otros espacios cómo se están tomando las afectaciones a la población LGBTIQ+ como hechos aislados o restándole importancia, cuando realmente la Fiscalía está en capacidad. Claro que sí sirvió esta mesa y creo que vamos a ver frutos muy pronto. Durante 6 horas, los líderes expusieron sus preocupaciones. Los funcionarios tomaron notas y llegaron a compromisos puntuales para proteger y garantizar los derechos de la comunidad LGBTI en ese territorio. Creo que hemos podido hablar muchos temas que de pronto la institucionalidad por individual no nos hubiera escuchado, pero como aquí están colectivamente, cada uno se lleva unas ideas, se lleva unas necesidades. De manera conjunta con la delegada para la defensa de los derechos humanos, la delegada para seguimiento a los acuerdos de paz y por supuesto con la delegada para el Ministerio Público en asuntos penales, mantendremos un canal de comunicación permanente con las organizaciones para que podamos hacer seguimiento a los casos concretos, pero adicionalmente a todos los compromisos que se asumieron en esta mesa. Esto también permitirá que estas acciones a las cuales llegamos hoy en consenso se van a realizar en pro de beneficio de la población LGBT para tener mejor accesibilidad a nuestros derechos en temas de seguridad. La Procuraduría trabaja con la gente. Hace mucho tiempo he visitado la Sierra Nevada de Santa Marta. He visitado mis abuelos, mis ancestros,
un día Mamasillancoa en Avingui, corazón del mundo, me dijo, hijo, tú vas a trabajar en la Procuraduría. Pero él no sabía qué era Procuraduría, pero dijo Procuraduría. Hacemos atención a las solicitudes de las víctimas del conflicto armado, hacemos la toma de declaraciones, garantizamos que la redacción inmediata, ¿no?, de los desplazados, por ejemplo, ¿no?, las personas que han sido víctimas del conflicto, tenga una respuesta inmediata, ¿no?, correcta con su mínimo vital, iniciar un proceso de acompañamiento, ¿no?, y brindar las ayudas humanitarias que digamos, la entidad tiene para cubrir estos hechos que, aunque son irreparables, nos sentimos muy honrados, ¿no?, y con una responsabilidad muy grande de iniciar estas rutas. Nuestros ancestros nos han enseñado de la compasión, nos han enseñado el amor por el prójimo, nos han enseñado de la gracia, nos han enseñado de la paz. Para nosotros, hablar con otro ser humano es disponer nuestro corazón y compartir la tranquilidad, sobre todo en momentos tan difíciles. Nuestros ancestros nos han enseñado, ¿no?, la paz es el amor, el respeto por el otro y sobre todo quien está dolido. Entonces, para mí es brindar ese espacio de comprensión, de calma, de no tener prisa, ¿no?, sino darle el tiempo que necesita y que requiere para tal vez desahogarse, ¿no?, y tal vez salir de ese momento crítico. Nuestra delegada, la doctora Zeneida, ha enfatizado mucho en esa sensibilidad, ¿no?, y reconocer también la importancia de convivir también, ¿no?, reparar. Ver a la doctora Zeneida, ver al doctor Jairo compartiendo un escenario en torno al fuego, hablando, conversando de el territorio, de las comunidades indígenas, de la importancia de entender la paz, de convivir, de hablar como hermanos, eso para mí es absolutamente gratificante y agradezco mucho que se hayan podido generar estos espacios. Mi motivación de trabajar en la Procuraduría es básicamente el agradecimiento de poder estar sentado en esta silla que habla de la paz, poder hablar de la paz sin pretensiones, pero con la fe puesta en que un día nuestro país, el mundo, las comunidades, los territorios van a hablar de una paz verdadera. El ejercicio siempre ha sido en pro y en defensa de los derechos humanos y este ha sido pues el camino que me ha traído por fortuna, por suerte y con agradecimiento, amor a la Procuraduría. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, para que estén bien informados de lo que sucede al interior de la Procuraduría. Hasta pronto.